compañeros, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta nueva sesión de asesoría para el programa, la técnica en programación de software. Estamos entonces en el seguimiento de avances de las evidencias de la fase 3 de ejecución. Esta es nuestra sesión número 17. Bienvenidos sean ustedes, compañeros de la ficha 307-0021. En esta evidencia hoy vamos a cambiar ya el tema. Ya pasamos de la fase número 2 de planeación a la fase 3 de ejecución. Y para hoy tenemos bastante. Para hoy tenemos bastante, entonces voy a tratar de ser muy ágil. Quiero confirmar que me están escuchando bien en este momento. Por favor, háganmelo saber. Sí, señor, buenas noches. Sí, profe, se escucha bien. Buenas noches. Listo, buenas noches a todos. Gracias por contestar, muchachos. Eso no puede estar en este momento porque es que el hombre nace el 24 de diciembre. John Edward, por favor, mutea su micrófono, gracias. Bueno, entonces, compañeros, vamos a iniciar hoy. Recomendaciones, por favor, mantener sus micrófonos cerrados durante la sesión, hacer un uso adecuado y respetuoso del chat, levantar la mano para pedir la palabra y ser concretos y puntuales en el uso de la palabra. Listo. Yo sé que ustedes son muy juiciosos, pero no está más hacer nuestras recomendaciones habituales. Súper importante leer la guía de aprendizaje. Allí se encuentra la información y el detalle de qué es lo que debemos entregar en cada una de las evidencias. Esto no es lo que el instructor les venga y les cuente en las sesiones. Yo lo que hago es transcribir la guía y contarles sobre lo que dice la guía en estas sesiones. Entonces es muy importante que ustedes lean la guía de aprendizaje y que lean el material de referencia. Por favor, no dejar las evidencias en estado de borrador. Evidencias que están en estado de borrador no serán calificadas. Si usted tiene algún problema con alguna evidencia porque no la alcanzó a presentar o porque fue calificada en deficiente, por favor me envían un correo a este correo que está en pantalla, carlosjaramillo.gmail.com. Les he explicado en varias ocasiones que uso un correo de Gmail porque el correo del SENA, cuando se termina el contrato, se bloquea. Entonces muchas veces los aprendices siguen escribiendo y no hay cómo contestarles y darles razón de sus temas. Entonces, por lo tanto, el correo de Gmail nos permite tener una comunicación mucho más rápida y que no depende de los contratos que tiene el SENA. Otro parroquial. Entonces, cuando ustedes no tienen, pues, perdieron una evidencia o la desean recuperar porque no la presentaron, ustedes me envían un correo. Pero porfa, muchachos, yo tengo diferentes grupos de diferentes programas. Entonces yo no me les sé el nombre a todos. Hasta ya no me ha dado mi don de intuición. Entonces sí les pido por favor que se identifiquen. Mi nombre es, voy a coger alguno, mi nombre es Jenny Candelo de la ficha 3070021 de programación de software. Por favor, instructor, ayúdeme con la evidencia tal que tiene el código tal. Es súper importante porque el código nos ayuda como a ubicarnos en las evidencias. Entonces, por favor, identifíquese, muchachos, para poder ser mucho más ágiles en la respuesta. Bueno, vamos a continuar. Estamos entonces en la actividad de proyecto número 3, que es construir el prototipo del software de acuerdo con el análisis y las características funcionales y de calidad. Y para hoy entonces tenemos una evidencia que abre el 24 de marzo del 2025, ya esto fue actualizado, y cierra el 14 de abril del 2025. Y el material de formación se encuentra ubicado entonces en la fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 3, ahí está en el material de formación, introducción a la algoritmia, análisis y solución de problemas aplicando algoritmos y codificación de algoritmos. También la evidencia la encuentran en la fase número 3, ejecución, guía de aprendizaje 3. ¿Listo? Aquí está la guía de aprendizaje, por favor descárguenla. Esa es nuestra carta de navegación, es la que dicta hacia dónde vamos y cómo es que hacemos las cosas. Entonces tenemos la evidencia taller de estructuras de control en la solución de algoritmos. Inicia, como les decía, el 24,
O sea, está abierta desde el lunes y cierra el 14. Por eso digamos que con las otras fichas de análisis y desarrollo, yo tuve sesión el lunes. Ustedes digamos que preferían no hacerlo el lunes festivo, entonces por eso lo cito hoy a esta hora, porque era como el espacio que tenía disponible para poderlo hacer. Pero la evidencia se encuentra abierta desde el lunes, si han tenido tiempo pues de leer. Estamos en la actividad de aprendizaje, desarrollar soluciones algorítmicas según el paradigma estructurado. Que hay dos palabras claves, soluciones algorítmicas. ¿Quién sabe qué es un algoritmo? ¿Quién nos quiere compartir qué es un algoritmo? Que sepa. Es como el paso a ¿Quién? paso para llegar a Dime, hacer pues. Sí, Peter. el paso a paso para llegar a cumplir como cierta actividad, ¿sí? La explicación del paso a paso de cómo se tiene que cumplir. Perfecto. ¿Qué dice Javier? Es un conjunto de operaciones para como solucionar un caso o alguna solicitud de algún cliente, digámoslo así. El algoritmo, la palabra más coloquial que lo puede definir es que es una receta. Pues como lo decía Peters, es un paso a paso que nos va a llevar de un inicio a un fin. Entonces es una ejecución secuencial de actividades que nos lleva a solucionar un problema. Entonces el ejemplo más típico que uno encuentra es el algoritmo para fritar un huevo. Entonces saco el huevo de la nevera, lo pongo encima de la mesa, pongo una sartencita, le echo un poquito de mantequilla, se derrite la mantequilla, rompo el huevo, vierto el huevo, espero que se cocine, apago el fogón, saco el huevo y lo coloco en un plato y me como el huevo. Entonces miren que eso es la receta, el paso a paso de cómo yo hago una ejecución. Y aquí hay otra palabra que es el paradigma estructurado. Entonces resulta que en la programación de software existen diferentes paradigmas. Está el paradigma funcional, el paradigma orientado a objetos y el paradigma estructurado. El paradigma estructurado es el más sencillo y es un paradigma secuencial, donde las operaciones se ejecutan de manera secuencial, línea a línea, como en esa receta de la que estamos hablando de cómo se frita un huevo. Listo. El resultado de aprendizaje que tiene, ya te voy a dar la palabra Andrés, el resultado de aprendizaje asociado a esta evidencia es el resolver procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos y el lenguaje de programación seleccionado. ¿Qué pasa? Que ya nos estamos metiendo en temas de programación de software. Andrés, Sí, profe, según pues lo que estoy buscando, lo que encontré, el desarrollo de soluciones algorítmicas con el paradigma estructurado implica dividir un problema en módulos más pequeños y simples y luego resolverlos. El objetivo es simplificar problemas complejos para que sean más manejables. así es. No que entonces módulos estructurados son programas secuenciales, lo que mal llamado se llama código espagueti, porque hay otros paradigmas que también yo creo que vamos a ver como el orientado a objetos. Gracias, Andrés, por tu aporte muy valioso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Voy a leer esto, a leerlo textualmente, o sea, el profe vino a leer, sí, voy a leer ese pedacito y ya les explico. Ustedes dicen la guía, material de formación, introducción a la algoritmia, análisis y solución de problemas aplicando algoritmos y codificación de algoritmos. O sea, tenemos para trabajar durante estos días en tres componentes de formación, que es introducción a la algoritmia, análisis de soluciones y problemas aplicando algoritmos y codificación de algoritmos. Estos tres los vamos a tener por el siguiente mes larguito, porque esta evidencia y la evidencia que sigue están basadas en el mismo contenido. Listo. Recuerden que aquí, muchachos, es muy importante su compromiso frente a la lectura del contenido. Deben de ir mucho más allá en eso. Listo. Entonces dice así. Se plantea el anexo, taller, estructuras de control. Listo. Entonces usted aquí en la guía de aprendizaje, pues en esa ayuna, usted aquí en la fase de ejecución, aquí ya esto abre todo despegado, en la fase de ejecución, usted encuentra la guía de aprendizaje. Y aquí está la evidencia que tenemos activa, esas otras están ocultas para ustedes. Cuando ustedes entran a la evidencia, tienen aquí varias opciones. Montar su evidencia, pero también les va a permitir descargar dos archivos.
Un archivo es el instrumento de evaluación. Este instrumento de evaluación, muchachos, siempre léanlo, porque el instrumento de evaluación es el que le dice la hora la verdad cómo es que lo van a calificar a usted. Entonces hay evidencias que de pronto a veces son confusas cuando las leo después de tanto tiempo. Entonces yo voy y miro el instrumento de evaluación y ahí me dice qué es lo que me van a calificar. Entonces ahí les doy un truco para que ustedes sepan cómo opera esto. Pero aquí entonces hay un anexo. Este anexo es un documento en Word que yo tengo ya aquí abierto. Y es este documento que les estoy proyectando, donde hay unos ejercicios. Son 4 capítulos de ejercicios. Están en 2 hojitas. Entonces este anexo hay que descargarlo para que ustedes sepan qué es lo que hay que hacer. Antes de leer esto, voy a seguir leyendo la evidencia. Entonces se plantea el anexo taller estructuras de control. Ya les mostré dónde está el anexo y que es un documento en Word, en el que se resolverán los problemas básicos de programación, identificando los conceptos de variables, contadores, acumuladores, estructuras de control, operadores, estructuras de iteración bucles, condicionales, pruebas de escritorio. Ya les voy a explicar eso, que todo lo que acabo de leer qué es. Asimismo, en cada situación se requiere utilizar herramientas como DFD y PSaint. Ya se les voy a explicar dónde las descargan. Para hacer diagramas de flujo y pseudocódigo. En algunos puntos requieren pruebas de escritorio. Listo. ¿Qué es lo que hay que entregar? Para el desarrollo del taller se deben tener en cuenta reconocer los conceptos de programación básicos. Hay que leer bastante contenido. Analizar cada uno de los ejercicios del taller. Usar herramientas para crear diagramas de flujo y pseudocódigo. Saber cómo hacer una prueba de escritorio. Y conocer cómo funcionan los bucles y cuándo utilizarlos. Vamos a empezar a desmenuzar esto, muchachos. Entonces nos dicen, diagramas de flujo. Yo creo que ya ustedes saben lo que es un diagrama de flujo, pero aquí hay una palabrita nueva que se llama pseudocódigo. El pseudocódigo es cuando yo expreso un programa en modelo verbal. Entonces yo le voy a decir, tengo la variable A, tengo la variable B y tengo la variable C. La variable C es igual a la suma de A más B. Imprimir en pantalla. Cerrar. O sea, estoy diciéndolo en mi terminología. Pero para que esto quede más claro, me voy a ir a nuestro contenido en Sayona. Entonces aquí hay un contenido que es introducción a la algoritmia. Vamos a mirar aquí y vamos a ir viendo en dónde están diferentes términos. Entonces aquí está la definición de algoritmos. Hablamos sobre el pensamiento algorítmico y este punto es súper importante. Y es que usted puede resolver un problema con un algoritmo y la propuesta de solución no es necesariamente la misma de su compañero. Ambos pueden llegar a la solución del problema de formas diferentes, porque el pensamiento de algoritmos nos lleva a solucionar problemas desde nuestra propia lógica. Entonces, bueno, ahí hay un punto importante. También aquí nos van a hablar sobre pseudocódigo. Voy a colocarle estos 2 punticos aquí de tamaño. Entonces aquí hay un algoritmo en pseudocódigo que es apagar la computadora. Entonces tiene inicio del algoritmo, dice dar clic en el icono de inicio, dar clic en el icono de apagar, esperar que se apague completamente, desconectar los cables del enchufe, fin del algoritmo. Aquí hay otro algoritmo que es para cargar el celular. Inicio, buscar el cargador, agarrar el cargador, agarrar el celular, poner el enchufe en el celular, conectarlo al tomacorriente, esperar a que se ponga a cargar, desconectarlo del tomacorriente, ponerlo en un lugar seguro. Entonces aquí este es el pseudocódigo, o sea, si explicamos un programa en pseudocódigo. Esto, vamos a ver uno que sea más importante. Bueno, importante, un algoritmo debe ser realizable, o sea, que usted pueda explicar su lógica y escribirla en pseudocódigo para luego escribirla en un lenguaje de programación. Debe ser comprensible, o sea, que usted entienda qué es lo que está haciendo. Y debe ser preciso. Cuando hablamos de preciso es que siempre debe dar el mismo resultado o siempre se debe cumplir con las mismas condiciones. Hay unos pasos que hay que hacer para la solución de algoritmos. El primer paso es analizar el problema.
Entonces, siempre ustedes tienen que analizar un problema, identificar las entradas, identificar los cálculos, identificar las salidas. Luego viene el diseñar un algoritmo. ¿Cómo se diseña un algoritmo? A través de pseudocódigo. Luego viene el traducir el algoritmo. Eso quiere decir de que yo voy a hacer la traducción del pseudocódigo, que es algo muy en lenguaje verbal, a el código especificado de un lenguaje de programación. Llámese Python, llámese JavaScript, llámese Java, llámese PHP, C++, el que ustedes vayan a hacer. Listo, entonces aquí es muy importante que ustedes vean los diferentes pasos porque vamos a ver ahora en la guía que algunos de los ejercicios usted tiene que dejar muy claro cuál es el análisis del problema, eh, cómo usted, o sea, cómo el análisis, cómo lo analiza, cómo lo diseña, cómo lo desarrolla. Listo. Yo voy rápido por aquí porque les estoy contando el material que se van a encontrar en Sayuna y que ustedes deben leer. La idea, muchachos, es que como esta evidencia es de 3 semanas, entonces vamos a tener esta asesoría y 2 más hablando sobre este tema. Entonces yo esperaría que para la próxima asesoría, que la haríamos el próximo lunes, ustedes vengan con dudas porque ya empezaron a trabajar esto. Esto es un tema, muchachos, que si usted se deja coger la tarde, lo abruma. Se van a sentir abrumados porque es un tema que es largo y para el que no tiene un acercamiento a la programación puede que le genere dificultad. Por eso digamos que si usted llega con criterio de ya haber leído y tener dudas reales, yo no espero que usted lea y entienda inmediatamente, pero si usted ya leyó, cuando yo explique la próxima clase va a ser mucho más sencillo atañar esas dudas. ¿Listo? Luego viene dentro del componente algo de lógica matemática. Esto es muy importante, muchachos, muy importante, demasiado, porque resulta que la lógica de programación, en cualquier lenguaje de programación, se basa en valores booleanos. ¿Quién no sabe qué es un valor booleano? Levante la mano tranquilamente. Gracias de vuelta, lo valoro mucho. Gracias, Jennifer. Un valor booleano, gracias a Steven. El valor booleano quiere decir que es un 0 o un 1. El 0 se traduce en falso y el 1 se traduce en verdadero. Entonces, la mayoría de operaciones que usted que hace en programación tienen como resultado uno de esos dos valores. O es verdadero o es falso. No hay más. Y ese verdadero o falso depende de unos operadores o conectores lógicos. Entonces, digamos que existen 3 grandes operadores. Un operador que es la conjunción, que es el AND, el I. Un operador que es el OR, que es la disyunción, perdón, el O. Y un operador que es el NOT, la negación. Entonces esto es muy sencillo. Entonces resulta que la abuela llama a Andrés y a Jenny. Entonces ella dice, Andrés o Jenny. Pregunta, ¿a la abuela le sirve que vaya uno o que vayan los dos? Cualquiera de los dos. ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos, porque digo, Andrés o Jenny, el que vaya sirve. Ella necesita uno. Pero si la abuela llama y dice Andrés y Jenny, tienen que ir los dos. Esa es la base de los operadores I o, donde el I tienen que cumplirse ambas condiciones, si no, no sirve. Es decir, la abuela llama a Andrés y a Jenny y va solamente Jenny, a la abuela no le sirve porque ella llamó a los dos. Pero si la abuela llamó a Andrés o a Jenny, a la abuela le sirve cualquiera de los dos. El not es como decir que venga alguien que no sea Jenny. Ese es el not. Entonces, para esto, chicos, para entenderlo mejor, hay unas tablas de verdad que son estas tablas. Entonces,
aquí están los dos operadores. El operador de I se expresa con este triangulito hacia arriba, que no sé cómo se llama. Entonces tenemos dos variables, la P y la Q. Entonces, esta tabla tiene los posibles valores que puede tener P y los posibles valores que puede tener Q. Como son dos nomás, entonces son cuatro opciones. Donde entonces, como esta es la I, entonces, si P es verdadero y Q es verdadero, la proposición es verdadera. ¿Por qué? Lo que les decía, cuando la abuela llama a Andrés y Jenny, para que a la abuela le sirva, tienen que ir los dos. Entonces, para que la proposición sea verdadera, ambas proposiciones o ambas variables tienen que ser verdaderas. Entonces, la tabla de Lie es muy fácil, porque ya con cualquiera que no se cumpla ya es falso. Si va uno y no va el otro, falso. Si va el otro y no va el uno, falso. Y si no va ninguno de los dos, falso. Listo. Entonces, miren que aquí también expresan el verdadero y el falso con una tabla de verdad en números binarios, en 1 y 0, donde 1, 1 es 1, 1, 0 es 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Listo. Esto también se representa como true o false, o sea, verdadero o falso en inglés. La tabla de la O es muy diferente. Si ambas son verdaderos, es verdadero porque le sirve que vaya uno. Si P es verdadero y Q es falso, como P es verdadero, la proposición es verdadera. Si P es falso y Q es verdadero, como se requiere de que al menos uno sea verdadero, la proposición es verdadera. Pero si ninguno de los dos va, la proposición es falsa, porque tenía que ser que por lo menos uno fuera verdadero. La opción del no, pues es muy sencillo. Si yo tengo un verdadero, pues el no es falso. Lo convierto en falso. Y así se expresa el no, con este chulito que tiene acá. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver más adelante que hay condiciones como los si o los if, que son condicionales. Entonces el if, para que entre en la condición del if, la proposición debe de ser verdadera. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que 10 sea menor que 20, la proposición es verdadera, entonces entra en el ciclo, entra en el if. Pero en el momento que la proposición ya no sea, ya sea falsa, la condición que está dentro del if no sirve, no funciona. Por eso es muy importante que ustedes tengan esta base de la lógica matemática, porque esto es lo que les va a ayudar a comprender lo que sigue a continuación. Listo. Voy a pasar aquí rápidamente, porque digamos que es poco tiempo para todo el material que tenemos que ver. Bueno, aquí ya terminamos con este pedacitico, que es cortico. La introducción a la algoritmia tiene dos conceptos importantes, muchachos. El tema del pseudocódigo es uno, y el tema de las tablas de verdad o las proposiciones de lógica proposicional. Esto en algunas partes le llaman matemáticas discretas. Ahora miremos la otra. El otro contenido es análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Vamos a iniciar, miremos el menú. Entonces aquí tenemos la metodología. Como les decía ahorita, muy importante. Usted debe de analizar muy bien el problema. Usted mire el planteamiento del problema, identifique los datos, identificación de procesos y operaciones. Cuando se hace procesos y operaciones, se habla, por ejemplo, de calcule el IVA. El IVA es del 19%, entonces yo tengo que multiplicar el valor total por 19%, entonces tengo ahí el valor del IVA. Y si yo sumo el valor total más el 19%, es el valor que debe cancelar la persona. Eso es identificación de procesos y operaciones. Y por último, la identificación de salidas y resultados. Esta fase de análisis hay que hacerla siempre, siempre, siempre. Luego que usted ya analiza y tiene muy claros los datos que necesita, las operaciones que necesita y los procesos, y ya sabe usted cuál va a ser la salida del algoritmo, ya viene la etapa de diseño, donde usted ya desarrolla algoritmos, los verifica, y por último, ya eso se va a un computador que funcione. Por ahora, digamos que nos vamos a ocupar de la fase de análisis y diseño hasta que hagamos los algoritmos. Listo, aquí explica muy bien las fases. Entonces, por ejemplo, en el análisis, ¿qué es? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo interviene o se comporta? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué y para qué? En el diseño, entonces ya define las partes del algoritmo, los pasos para el desarrollo del algoritmo,
la representación del algoritmo, si es notación, diagrama, pseudocódigo. Listo, entonces aquí, por ejemplo, nos vuelven a explicar los temas de pseudocódigo. Se nos dan el ejemplo de un problema, se analiza y luego tenemos el problema hecho en un pseudocódigo, donde dice algoritmo mostrar número digitado. Hay una variable que es de tipo entero, que se llama entrada. Hay un inicio y un fin del procedimiento. En el inicio dice escribir en pantalla, por favor ingrese el número, va a leer de la pantalla la entrada y luego escribe en la pantalla la entrada. Esto que tenemos aquí nos lo explican en el análisis. Léanlo muy bien. También el concepto de lo que es una prueba de escritorio. La prueba de escritorio, cuando yo cojo una hojita de cuaderno y empiezo a mirar el algoritmo, a darle valores reales e ir mirando cómo se comportan esos valores en la medida que se va ejecutando. Se llama de escritorio por eso, porque usted lo hace con una hojita y se sienta pues a hacerlo a mano. Aquí lo explican muy bien. Bueno, no me voy a detener mucho ahí. Luego nos explican los diagramas de flujo, ya habíamos visto algo, pero cómo mediante los diagramas de flujo yo puedo expresar un algoritmo. Es porfa, lo leanlo muy bien. Vienen otros temas como uso de identificadores y palabras reservadas. Entonces nos van a explicar qué es una variable, qué es una constante, qué es un contador y qué es un acumulador. Listo, esto es muy importante que lo miremos. Miren que son conceptos muy básicos. ¿Se acuerdan que en el taller está? Perdón, aquí en la guía, en el PowerPoint, mire que nos dicen. Identificando los conceptos de variables, contadores, acumuladores. Ya saben ustedes dónde está esa información. Luego viene una parte de operadores y jerarquía de los operadores. Entonces hay operadores aritméticos, alfanuméricos, relacionales y lógicos. Entonces, ¿un operador qué es? Un más, un menos, un dividido, un cociente, un mayor que, menor que, un sí, un no. Entonces, ustedes han visto, muchachos, que a veces por ahí en internet aparecen problemitas así. Y es como que adivinen el resultado y nadie le da el resultado. Es porque los operadores tienen jerarquías. Y la jerarquía es que, por ejemplo, en este operador, yo arranco con lo que está dentro de los paréntesis y lo primero que yo hago es esta multiplicación, porque la multiplicación tiene prelación frente a la suma. Entonces, primero hago la multiplicación, después hago la potencia y ya después sumo 2 más el resultado de la multiplicación de 15 por 16. Y esto se lo sumo a 3 elevado a la 2. Ya luego viene la división por 4 más 5, porque primero se hace la división, porque aquí no hay paréntesis. La división tiene prelación frente al más. Eso se lo explican ustedes acá. Se los van a explicar paso a paso de cómo lo tienen que hacer. Y es muy importante porque a la hora de usted hacer un problema de programación, pues va a necesitar esa jerarquía de los símbolos y los signos. Luego, en la guía, vamos a encontrar las estructuras de control secuencial. Entonces, voy a adelantarme un poquitico. Lo primero que vamos a ver son las estructuras condicionales. Esto en programación se llaman los si o los if. Y son las condiciones que se representan así con un rombito en los diagramas de flujo. Es que yo llego y hago una pregunta. ¿4 es mayor que 5? No. Entonces sigo por el flujo del no. Ah, que la variable sí es mayor que 5. Entonces sigo por el flujo del sí. Entonces aquí se hace una tablita de verdad. Cuando la condición que está dentro del sí es positiva, entra y hace el proceso del sí. Cuando la condición es negativa, sigue de largo y no entra el sí. Esto se entiende mejor desde una perspectiva del pseudocódigo. Entonces aquí hay un ejemplo donde dice, si la calificación es mayor o igual a 3, si esto es positivo, o sea, si la calificación es mayor o igual a 3, esto es verdadero. Entonces usted pregunta, calificación mayor o igual a 3. Eso tiene dos resultados, o es verdadero o es falso. Es verdadero, entonces escribir en pantalla aprobó. Si es falso, entonces no entra aquí, sino que se va al si no. Y entonces si no, reprobó.
o sea, perdió. Y aquí tienen que se abre el sí, inicia, y aquí tiene el fin del sí. Entonces aquí hay, digamos que usted puede ver un ejemplo de lo que es una estructura de control condicional. Listo. Tenemos otras estructuras de control que son las estructuras de control repetitivas. Generalmente en los lenguajes de programación se encuentran tres. Una se llama el for, que aquí lo vemos, el para. Otra se llama el while, que aquí está. Y otra que aquí no está, pero yo se las digo, se llama el do while. Este es while, ¿qué significa? Mientras. El otro es el do while, que es el do de haga mientras. Entonces, por ejemplo, en el while, yo estoy ejecutando mientras que la condición sea positiva. Cuando la condición deje de ser positiva, ya debo ejecutar. Y en el do while, yo entro y ejecuto y ya evalúo la condición. Pero ejecuto por lo menos una vez. Entonces, porque es haga esto mientras. Mientras que el otro es mientras que la condición. Esto lo van a ustedes a entender más en la guía, pero es importante que tengan claro, por lo menos que hay dos operadores repetitivos. Uno el for es más sencillo, porque el for tiene, digamos que un inicio y un fin definido. Yo digo de cuándo a cuándo, ¿qué va a hacer? Repetir, eso se llama bucle, iteración, ciclo. Eso repite, repite, repite hasta que la condición no se cumpla. Y lo mismo con el while. Entonces aquí en el for, inicio, para i que es igual a 1, hasta que la i tome un valor de 7. Y luego entonces la i se incrementa en 1. Entonces empieza, eso es un algoritmo. Luego i ya no vale 1, sino que vale 2 porque se va incrementando. Y va dando la vuelta. Cuando ya no se cumpla la condición hasta 7, cuando ya llegue a 7 ya para, deja de ejecutar. Eso es una estructura de control de iteración. Luego aquí ya hay otras que son de arreglos, matrices. Por favor, lean ese contenido. Y luego ya viene otro contenido que no lo voy a leer porque este ya es para la otra evidencia. El que quiera adelantarse lo puede hacer. Aquí ya hablamos de un lenguaje que se llama JavaScript. Es un lenguaje de programación. Usted digamos que podría lo que haga en pseudocódigo llevarlo a JavaScript, pero ese todavía no lo vamos a mirar. Vamos a leer un poco sobre los ejercicios del taller. Entonces, como les decía, esto tiene 4 grandes puntos. Miremos el primero. Entonces, pille pues. Ojo muchachos, les voy a decir una cosa. La mayoría de las D de deficientes que yo pongo en las calificaciones es porque no sabemos leer. No leemos, hay que leer muchachos. Hay que leer para entender. ¿Por qué les digo esto? Porque miren el primer ejercicio. En los siguientes ejercicios de análisis se requiere que solucione el acertijo. Realice el pseudocódigo. Ya vimos lo que es pseudocódigo. El lenguaje natural. Lenguaje natural, haga, sume, sí, no. Vamos a usar papel y lápiz. Papel y lápiz. Profe, Word, papel y lápiz. Y cuando usted lo haga, ya le toma la fotico y la pega en un documento de Word. Listo. Pero vamos a hacerlo a mano, papel y lápiz. Ojo, aquí importante. Aquí lo voy a resaltar aquí en grande y con un rojo, por lo menos para que quede en la grabación. Papel y lápiz. Entonces aquí hay diferentes ejercicios. Hay 8 ejercicios que son acertijos. Entonces dice, voy a leer el primero. Un pastor tiene un inconveniente. Necesita pasar una paca de heno del otro lado del río, un lobo y una oveja. Para trasladar ya me acordé de él. Para trasladar cada uno de los elementos cuenta con una barca en la que puede transportar uno de los elementos. Pero eso tiene unas condiciones. Digamos que como el pastor puede trasladar al lobo, el heno y las ovejas de a uno, no puede dejar que se hagan daño. Entonces, por ejemplo, las ovejas comen el heno. Entonces, la oveja no puede quedar sola con el heno porque entonces la oveja se come el heno. Entonces el pastor diga, vamos a hallar el lobo.
y dejo la oveja con el heno, no lo puede hacer. O no, me voy a llevar el heno para que la oveja no se lo coma. Pues entonces el pastor, pues la oveja, la oveja se la va a comer el lobo. Entonces usted va a hacer en un algoritmo de pseudocódigo cómo se resuelve este problema. Y así tenemos 8 problemitas. Listo, papel y lápiz. Fotos y los pegamos en el documento de Word. Sí, segundo pues, punto del taller. Realizar el diagrama de flujo adjuntando las imágenes y escriba, despille, y, es diagrama, y, pseudocódigo de los siguientes ejercicios. Sumar dos números ingresados por el teclado y mostrar la suma de ellos. Entonces usted dice, variable A, variable B, variable C. Entre el valor del primer número y lo que entre el usuario va a ser la A. Entre el valor del segundo número y lo que entre el usuario es la B. A más C es igual a A más B. Imprima en pantalla C. Ya, eso es, en pseudocódigo. Conversadito y también hacen el diagramita de flujo de estos 9 ejercicios. Bueno, y en el tercer punto ya nos piden, venga, para los siguientes ejercicios, utilizar la herramienta DFD. Listo. Entonces, por ejemplo, la herramienta DFD permite a usted hacer el diagrama y probarlo. Usted lo va a poder probar. ¿Qué tiene que, dónde la descargan? Pues aquí en la presentación, ya les voy a mostrar cómo se califica, que ya les voy a mandar esto venga, yo voy a abrir por aquí otra pantalla con un WhatsApp. Acá. Pucha. Para mandarles por el chat estos vínculos, muchachos. Desde aquí, este vínculo, voy a entrar. Un segundo que no tengo el WhatsApp vinculado a mi computador. Y entro a este link. Esto me lleva a una página web a esta. ¿Listo? El archivo se descarga de este link de abajo, de esta parte verdecita. Porque esta página tiene mucha basura, entonces no le den clic a nada más porque los va a llevar a otras cosas, no. Ustedes van a dar clic aquí y aquí descargan el programita. Es un .zip, eso no se instala, solamente usted lo descargamos. Yo creo que ya lo tengo abajo. Entonces usted se va, lo descomprime, yo lo tengo aquí en descargas. Entonces voy a descomprimir eso, extraer todo. Y aquí ya quedó el programita, le doy aquí en esta aplicación y aquí me abre el programita en el cual entonces voy haciendo mi diagrama de flujo con el proceso que tenga que hacer. Miren cómo se hace fácil. Entonces, si la condición es sí, hace esto, si la condición es no, hace esto. ¿Sí? Entonces, bueno, listo. Voy a cerrar acá, entonces les voy a copiar en el WhatsApp, en el grupo que tenemos, el linkcito, el link a esas herramientas. Entonces, en la primera herramienta vamos a necesitar el PDI. Está acá. Ese es el linkcito. Venga, yo lo copio aquí. Allá lo mando. Listo. Voy a seguir explicando el taller. Entonces, dice, por ejemplo, leer 10 números e imprimir la suma. Leo número A, leo número B, o leo el número 1, leo el número 2, leo el número 3, leo el número 4, y al final sumo todos los elementos y sumo. Para eso se requiere, por ejemplo, usar un ciclo, un for, que lea los números. Yo me devuelvo acá.
prueba de escritorio. Entonces aquí van a usar iteración. Y también van a usar algo que llaman vectores. Todo lo que sean 10 números, varios números, ahí son vectores. Entonces, listo, esto los hacen con el DFD, que es hacer el diagramita de flujo, pero también escriben el pseudocódigo, muchachos. Bueno, ya el otro es acá. Usar psaint, es el otro programa que tenemos aquí. Voy a darle clic a esto acá. Usted le dan clic aquí en Windows. psaint para Windows, 64 bits, y aquí lo descarga. Ahí ya está descargando. Es como lentico, pero bueno. Ese nos va a ayudar a tener también pseudocódigo y el diagrama de flujo, ambos en el mismo programa. Y eso es así, aquí están las imágenes que me explican cada uno. Ambos en el mismo programa. ¿Listo? Entonces así usted sabe que lo que está colocando en pseudocódigo funciona según el diagrama. O sea, funciona. Aquí está pues el ejemplito. Aquí estoy descargando el programita. Bueno, entonces aquí vienen los otros programas. Te voy a resumir. Los del punto 1, ¿qué se necesita? El escribir el pseudocódigo en papel y lápiz, de cómo lo van a resolver estos problemitas. En el segundo, ¿qué se necesita? El diagrama de flujo y pseudocódigo de estos ejercicios. En el tercero, usar la herramienta de diagramas de flujo DFD. Y en el cuarto, usar la herramienta que es de diagramas de flujo y pseudocódigo de psaint. Ahí están los tres. Si usted quiere hacer el 2 en psaint, lo puede hacer. ¿Listo? Si lo quiere hacer en psaint, lo puede hacer. Ahí les dejo esa ventaja. ¿Cómo se califica esto? Bueno, aquí ya descargo el psaint, yo lo instalo. Peter, cuéntame. Profe, pregunta, el que dice el de escritorio se hace a mano y no toma la foto, o se hace en Word. No, a mano, hoja, papel y lápiz, tomas la foto. Listo, listo, era eso. Listo, gracias. Aquí estoy yo abriendo el psaint. Aquí está. Ese es el psaint. Aquí empiezo a escribir el algoritmo y yo puedo ir haciendo acá, leer dato, por ejemplo. Yo puedo llegar y decir acá, leer. Entonces voy a leer, lista de variables, una variable. Asignar es una variable, un dato. Entonces usted puede aquí empezar a escribir el pseudocódigo con estas funcionalidades. Y eso a la final le va a mostrar también un diagrama a usted de cómo le quedó. Listo, ahí están los dos. Entonces, chicos, bueno, ya les mandé entonces, venga que se me perdió aquí está WhatsApp. Entonces ya les mandé entonces el primero, que es el DFD. Ahora les voy a mandar el segundo, que es el psaint, de donde lo descargan. Ahí ya quedó entonces bajado. De una vez, pues, aquí aprovechando que tengo esto abierto, les voy a mandar el taller. Se los pongo ahí, pues lo que hay que hacer, se los pongo ahí en Word, en el WhatsApp, ya tienen ahí entonces el detalle. ¿Cómo se califica esto, muchachos? Listo. 10% comprenden la utilización de flujogramas. Yo miro que usted haya hecho bien los diagramas de flujo. Comprende algoritmos en pseudocódigo. Yo miro que el pseudocódigo está bien escrito. Analiza correctamente los problemas y halla soluciones utilizando algoritmos y pseudocódigo y flujogramas. Analiza. Utiliza adecuadamente estructuras condicionales, donde tiene que haber un if, que usted lo haga y que lo use bien.
Utiliza bucles adecuadamente según los ejercicios a resolver, for y while. Utiliza contadores adecuadamente según los ejercicios a resolver. Un contador, por ejemplo, los for tienen siempre un contador. Cada vez que él va dando la vuelta, él va sumándole 1 al contador. Eso vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, hasta que se cumpla la condición. Utiliza acumuladores, van a ver la diferencia. Utiliza funciones adecuadamente según los ejercicios a resolver. Usted puede llegar y, venga, yo creo la función para que haga un pedacito del código. Entonces viene la definición de qué es una función y qué es un procedimiento. Una función tiene un parámetro de entrada y tiene una salida. Entonces, ustedes lo van a leer muy bien ahí. Y por último, utiliza procedimientos adecuadamente según los ejercicios a resolver. Listo. Entonces, me voy a devolver aquí. Se debe hacer los ejercicios del taller. Se va a usar entonces en algunas partes lápiz y papel, en otras partes el diagrama de flujo. Si lo quiere lo hace en Lucidchart, en cualquier herramienta, o lo puede hacer en DFD. Luego entonces viene la otra donde usamos el punto 3 DFD, punto 4 en PCI. Para tener en cuenta qué hay que hacer. Reconocer los conceptos básicos de programación básica. Hay que leer, muchachos, todo esto. Analizar cada uno de los ejercicios del taller. Usar herramientas para crear diagramas de flujo y herramientas para pseudocódigo. Saber cómo hacer una prueba de escritorio. Y conocer cómo funcionan los bucles y cuándo utilizarlos. Entregamos un taller de estructuras de control en la solución de algoritmos. Entonces en el taller ustedes me van a colocar las imagencitas de todo. Las imágenes del pseudocódigo, las imágenes del diagrama de flujo, la imagen del pseudocódigo en DFD con el diagrama de flujo en DFD, la imagen del pseudocódigo en PSIN, todo me lo ponen ahí. Extra, si usted me envía los archivos fuente, me lo puede enviar. Puede usted llegar y hacer un archivo .zip, coloca el PDF y coloca los ejercicios, los archivitos fuentes de los diagramas de flujo, se lo valgo. Si lo quiere hacer, si no, todo lo puede pegar en un archivo de Word y luego lo convierte a PDF. Ya saben cómo lo vamos a calificar, ya saben en dónde se encuentra la información. No espero que en este momento esté todo supremamente claro, porque ustedes tienen que darle una leída al material para poder, digamos, que estar mucho más tranquilos y alineados. Lo que yo sí espero, muchachos, por favor, los invito, lean y empiecen a hacer el taller para que en la próxima sesión ustedes puedan resolver dudas reales. Dudas de que venga que ya se enfrentó con un problema y tiene la necesidad. No se dejen coger la tarde, porque ustedes pueden ver, son muchos ejercicios. Si hablamos de que aquí en la primera parte hay 8, en la segunda parte hay 9, en la tercera parte hay 6 y en la última parte tenemos entonces aquí 5 ejercicios. Entonces no se dejen coger la tarde. Aprovechen que esos espacios son para ustedes, para que puedan resolver sus dudas. Léanse los dos materiales completos de Sayuna, tanto el de introducción a la algoritmia como el de análisis y solución de problemas aplicando algoritmos. Pueden ir leyendo el de JavaScript también, que es el de codificación de algoritmos. Como les digo, la siguiente evidencia ya es hacer unos programas en JavaScript. Pero para que usted pueda hacer el programa en JavaScript, tiene que entender, comprender y aplicar los conceptos que estamos viendo desde el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Los diagramas de flujo y el pseudocódigo, hagan de cuenta que son como las rueditas traseras de las bicicletas en las que los niños aprenden a montar. Después de que usted ya aprendió a montar, usted ya quita las rueditas. Si usted no sabe montar bicicleta y se monta en una cicla de la nada, es como si yo le colocara esto a que haga estos problemas en JavaScript o en algún otro lenguaje de programación. Pero el hacer el pseudocódigo y el diagrama de flujo es ponerle las llanticas traseras a la bicicleta para que usted no se caiga, para que pueda ir aprendiendo, teniendo el equilibrio, conociendo, antes de poderlo soltar. Véanlo así. O sea, qué aburridor eso, yo ya sé programar. Hágale, muchacho, hágalo. Usted sabe programar, mucho más fácil lo va a hacer acá. Pero el que no sabe programar,
póngale harto cuidado al pseudocódigo porque es como yo expreso el problema en un lenguaje natural, de forma verbal. ¿Por qué los americanos son tan buenos desarrollando software? Porque para ellos un lenguaje de programación es como pseudocódigo, porque usted encuentra que un sí es un if, mientras que nosotros tenemos que pensar que if significa sí en inglés. Para ellos el while es el mientras, es mucho más natural. Nosotros tenemos que hacer la conversión mental de que while significa mientras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras que vamos cogiendo esa mecánica, vamos conociendo las diferentes estructuras y vamos pudiendo fortalecer esos conocimientos. A esto vinimos, a aprender programación de software. Pero para aprender programación de software usted requiere saber de lógica proposicional, o sea, saber de tablas de verdad con i, con o, con no, saber de pseudocódigo, saber de diagramas de flujo. Andrés, Profe, pregunta, el link que me enviaste para descargar DFD me envía para descarga del driver. le diste donde no era. Recuerda que ahora que les mostré yo la paginita, él los va a engañar y les va a decir mil cosas, pero uno da clic aquí en este de abajo, en este botón verde, solamente aquí, porque si no, él les va a poner a que descarguen otras cosas. Cuando uno carga esa página, él aquí coloca un descargue no sé qué, o sea, sino que lo que pasa es que yo tengo un software que me bloquea los rastreadores, entonces no me aparecen tantos, pero ustedes los va a engañar. Por eso les digo, denle clic aquí en este de abajo, en el verdecito, porque él está lleno aquí de links para descargar uno muchas cosas, y aquí aparece un banner grande también para descargar WinZip. Entonces no, ese es el botón. Listo, profe, ya lo puedes descargar. Solamente falta extraerlo en el escritorio para poder ingresar. Ese programa no requiere instalación, solamente se descomprime y se ejecuta y ya. El otro programa, el PCI, sí requiere instalación. Chicos, preguntas, dudas, aclaraciones, quejas, reclamos. Felicitaciones, cuéntenme. ¿Todo muy claro entonces? ¿Sabemos qué es lo que tenemos que hacer? Sí, señor. Sí, sé lo que hay que hacer. Listo. Peguen la dedita, empiecen a rayar y el próximo lunes conversamos, a ver cómo vamos. Profe, el DFD ya lo descargué, ya lo descomprimí. Me apareció la carpeta, pero no me acuerdo en cuál de los... En el de- ejecutable, él tiene un archivo, un archivo ejecutable que es este de acá. Entonces, Es el único que se llama DFD y aquí dice tipo aplicación. listo. El que dice tipo de aplicación, es el único que tiene tipo aplicación. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más dudas, preguntas, aclaraciones, quejas, reclamos, felicitaciones, em, nos vemos dentro de 8 días. Muchos éxitos con el inicio de su evidencia y quedo muy atento para que dentro de 8 días tengamos dudas que resolver. Porque digamos que nada sirve que lleguen todos y estén calladitos, pues porque yo, ¿qué voy a hacer? Explicar lo mismo que hice hoy, de pronto con un poquito más de profundidad. Me sirve es que ustedes ya lo hayan cacharreado para que traigamos lo que tenemos que encargarnos, muchachos. Entonces háganle y yo les monto la grabación en un ratico mañana por la mañana. Les deseo a todos una feliz noche. Gracias por conectarse hasta ahora. Yo ya me voy a dormir. Estoy dando clases de las 6 de la mañana. Entonces, que descansen, muchachos. Feliz noche. gracias, muy amable. Gracias, profe.
Gracias, profesor. Descanse, instructor. Ya, profe. Gracias. Igual ustedes, Gracias, profe, muchachos. hasta luego. Chao, que estén bien. Hasta luego, instructor. Chao, chao.